Sean bienvenidos a esta nueva clase sobre operaciones entre vectores en R3. Bien, vamos a comenzar con la primera operación, la adición de elementos en R3. Cuando tenemos dos vectores en las componentes x, y, z y está en el espacio, es decir, en R3, se define la adición como la suma de componente a componente, como la definición que tenemos en la pantalla. Si yo quiero sumar dos vectores a más b, tengo que sumar la componente en x con la componente en x, luego la componente en y con la componente en y, y finalmente la componente en z más la componente en z. Bien, la resta de elementos en R3 se define como el opuesto aditivo de la suma. Simplemente cambiamos de signo al segundo vector y sumamos o restamos cada componente según corresponda. Ya, para comprender esto vamos a resolver el siguiente ejemplo. Tenemos los vectores A, B y C. Entonces vamos a combinar la suma y la resta. Vamos a resolver la operación. El vector A menos el vector B y más el vector C. Listo, tengo tres operaciones. Entonces voy a combinar voy a restar primero A menos B y luego voy a sumarle al vector este resultado al vector C. ¿A qué me refiero? Entonces, primero voy a restar A menos B. ¿A qué va a ser igual? Copio en este caso el vector A. Tiene las componentes menos 3, 8 y menos 6. Y tengo que restar el vector B. Entonces, la definición decía que sumo el inverso aditivo del vector B. Es decir, sumo el inverso menos el vector B. 1, 3 y menos 4. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a cambiar de signo a este segundo vector. Le voy a multiplicar este menos que estaba enfrente. Menos por 1 va a ser igual a menos 1. Menos por 3 va a ser igual a menos 3. Y menos por menos 4, recordamos que menos por menos es más, entonces va a ser igual a más 4. Y ahora sí puedo sumar componente a componente. X con X. Tengo la componente menos 3 más menos 1. Luego tengo la componente en y. La primera componente es 8 más la segunda componente, nuevamente, es menos 3. Acabé las componentes en y, voy con las componentes en z. Tengo primero menos 6 más la componente en z es igual a 4. Entonces, resuelvo primero estos paréntesis. Menos 3 más por menos es igual a menos 1. Voy con el segundo paréntesis. Más por menos va a ser igual a menos 3. Y voy con el último paréntesis. Simplemente voy a quitar este paréntesis que tenía aquí y expreso menos 6 más 4. Resuelvo estas operaciones. Menos 3 menos 1 va a ser igual a menos 4. 8 menos 3 va a ser igual a 5. Y finalmente, menos 6 más 4 va a ser igual a menos 2. Entonces ya tengo el resultado de A menos B. ¿Qué voy a hacer con este resultado? Voy a sumarle este vector C que me faltaba en un inicio. Entonces vamos a sumar ese A menos B. Le vamos a sumar el vector C. Y tenemos como resultado. Copio el vector resultante que me salió al inicio, menos 4, 5 y menos 2. Y le voy a sumar el vector C. Tiene estas coordenadas, menos 3, 1 y 0. Realizo, igual como hicimos en el ejemplo anterior, resuelvo estas operaciones. Cada componente, es decir, la componente en X, Y, Z, la componente en X, Y y Z. Sumo primero las componentes en X. Tengo menos 4 más menos 3. Voy con las componentes en Y. Tengo primero el 5 más la siguiente componente en Y más 1. Las componentes en Z. Tengo primero este menos 2 y luego más este 0. Voy a quitar primero estos paréntesis para resolver las operaciones. Quito este paréntesis del menos 4. Luego multiplico más por menos es igual a menos 3. Voy con las siguientes. Aquí como tengo solamente una suma, puedo quitar los paréntesis 5 más 1.
y expreso el último resultado tal cual está para luego resolver. Entonces tengo el resultado. Menos 4 menos 3 va a ser igual a menos 7. 5 más 1 va a ser igual a 6 y menos 2 más 0 va a ser igual a menos 2. Y ya tengo resuelto el ejercicio. A menos B más C. Tiene de coordenadas menos 7, 6 y menos 2. Eso respecto a la suma y al inverso aditivo de la suma. Vamos ahora con el producto escalar de elementos en R3. Bueno, cuando nosotros tenemos un valor A, cualquier numerito que pertenezca al conjunto de los números reales, y el vector, un vector cualquiera que este sea en coordenadas en el espacio en R3, vamos a multiplicar ese numerito por cada componente del vector. Entonces lo expresamos de la siguiente forma. Es decir, aplico propiedad distributiva. Simplemente multiplico este numerito por cada uno de las componentes del vector. A por X, A por Y y A por Z. Ya. Para entender de mejor manera, vamos con el siguiente ejemplo. Tengo un valor escalar A de menos 5 y un vector A de coordenadas 8 en X, menos 4 en Y y 10 en Z. Entonces, quiero obtener la multiplicación de A por el vector A. ¿Cómo voy a resolver? La definición dice que multiplique ese valor A menos 5 por cada una de las componentes del vector. Entonces copiamos los datos. Menos 5 por las coordenadas del vector. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar la propiedad distributiva que habíamos mencionado. Multiplico el menos 5 por 8, luego el menos 5 por menos 4 y finalmente el menos 5 por 10, obteniendo como resultado menos 5 por 8, menos 5 por menos 4, menos 5 por 10. Apliqué propiedad distributiva a los tres componentes del vector. Ahora sí, necesito multiplicar. Menos 5 por 8, menos por más, menos. 5 por 8, 40. Voy con el siguiente. Menos por menos, más. 5 por 4, 20. Y voy con la componente en Z. Menos por más, menos. 5 por 10 va a ser igual a 50. Y ya tengo el producto de un escalar por un vector, cualquiera que este sea. Bien, vamos ahora en el producto escalar entre dos vectores. Bueno, el producto escalar ahora sí entre dos vectores, los vectores A y el vector B, se define como la multiplicación o el producto de cada una de coordenadas A, B, C y el vector B de coordenadas X, Y, Z. Entonces, ¿a qué se refiere componente a componente? Tengo que multiplicar la primera componente con la primera componente, luego más la segunda componente con la segunda componente, luego más la tercera componente con la tercera componente, y así resolvemos el producto escalar. Ya, vamos a revisar con un ejemplo este producto escalar. El ejemplo me dice, sean los vectores A de coordenadas 4, 3 y 6 y el vector B de coordenadas 5, menos 4 y 6. Recordamos que las componentes están dadas por X, Y, Z y X, Y, Z. Entonces, voy a realizar la multiplicación o el producto escalar del vector A por el vector B. Copio las coordenadas. Tengo el 4, el 3 y el 6 por el vector B de coordenadas 5, menos 4 y menos 6. Listo. Solamente voy a poner las coordenadas para no olvidarnos. X, Y, Z, X, Y y Z. El producto escalar de A por B se define como la multiplicación de las componentes primero en X, las tres componentes. ¿Cuáles son estas? Perdón, las dos componentes. ¿Cuáles son estas dos componentes? En este caso el 4 y el 5. Luego tengo más la multiplicación de las componentes en Y. ¿Cuáles son las componentes en Y? Pues primero tengo el 3 y luego el menos 4. Y finalmente, más la multiplicación de las componentes en Z. ¿Cuáles son estas componentes? Primero tengo el 6 y luego tengo el menos 6. Ahora simplemente tengo que resolver esas multiplicaciones. Bien, entonces resolvamos las multiplicaciones. 4 por 5 va a ser igual a 20. Realizo esta multiplicación. Más 3 por menos 4 es igual a menos 12. Y finalmente, más 6 por menos 6 va a ser igual a menos 36. Entonces, ahora simplemente tenemos que resolver esta suma y resta. Si resolvemos todos estos datos de A por B, va a ser igual.
20 menos 12 menos 36 es igual a menos 28. Y ya tengo resuelto este producto escalar entre los vectores A y B. Y vamos a finalizar con el ángulo entre dos vectores. Bueno, cuando yo tengo un ángulo entre dos vectores en R3, está expresado siempre entre 0 y 180 grados y se calcula con la siguiente expresión. El coseno del ángulo es igual a la multiplicación, al cociente primero, de la multiplicación del producto escalar entre A y B sobre el módulo de cada vector. Ya, vamos a hacer esta definición con el siguiente ejemplo. Vamos a determinar el ángulo formado por los vectores U y el vector B. Primero voy a necesitar el coseno del ángulo es igual al producto escalar de los dos vectores. En el ejemplo es el producto escalar del vector U por el vector V sobre el módulo del primer vector, es decir, el módulo de U por el módulo del segundo vector, el módulo de V. Listo, entonces necesito los datos, primero del producto escalar y luego los módulos de los dos vectores. Vamos primero con el producto escalar de cada vector. Necesito primero este producto escalar de U por el vector V. Listo, lo que habíamos revisado en el ejemplo anterior. La multiplicación de 0, 1, 2 por 3, 0 y 2. El producto escalar de U por V va a ser igual a la multiplicación de cada componente y estas componentes se están sumando entre sí. ¿A qué me refiero? La multiplicación de X de la primera componente por la componente en X del segundo vector, 0 por 3, más la componente en Y con la componente en Y, es decir, 1 por 0, y más la componente en Z por la componente en Z, es decir, 2 por 2. Entonces, el producto escalar de U por V va a ser igual, 0 por 3 es igual a 0, más 1 por 0 es igual a 0, y más 2 por 2, que es igual a 4. El producto escalar de U por V es igual, 0 más 0 es igual a 0, y 0 más 4 simplemente es igual a 4. Ahora vamos con los módulos de cada vector. ¿Cómo llaman los módulos de cada vector? Entonces, necesito el módulo de U y luego el módulo de V. Empecemos con el módulo de U. Bueno, el módulo se define como la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Recordamos que U es igual a 0, 1, 2. Entonces, se define como el cuadrado de la componente en X, en este caso 0 al cuadrado, más el cuadrado de la segunda componente, en este caso 1 al cuadrado, y en el caso 2 al cuadrado. Listo, el módulo de U va a ser igual a la raíz cuadrada de 0 al cuadrado es 0, más 1 al cuadrado es 1, y más 2 al cuadrado que es igual a 4. Por lo tanto, el módulo de U va a ser igual a la raíz de 0 más 1, 1, y 1 más 4 es igual a 5. Dejamos expresada como la raíz de 5, no hay ningún problema. Bien, ahora me falta el módulo del vector V. La misma definición, la raíz cuadrada de cada componente elevado al cuadrado. Ahora el vector V tiene estas coordenadas, entonces necesito la componente en X, que en este caso es 3 al cuadrado, más la siguiente componente que es en Z, que es 2 elevado al cuadrado. Por lo tanto, el módulo de V va a ser igual a la raíz cuadrada de 3 al cuadrado es igual a 9, más 0 al cuadrado es igual a 0, y más 2 al cuadrado es igual a 4. El módulo de V va a ser igual a la raíz de 9 más 0 es igual a 9, y 9 más 4 es igual a 3. Dejamos expresado como radical, no hay problema. La raíz de 13 ha sido el módulo de V. Ahora sí, con estos tres datos, yo puedo reemplazar en la fórmula original del ángulo entre dos vectores. Entonces, el coseno del ángulo θ va a ser igual al producto escalar de U por V. Pues ese dato justamente lo tenemos aquí. El producto escalar es igual a 4 sobre la multiplicación del módulo de U. ¿Dónde está el módulo de U? Pues está aquí. El módulo de U es igual a la raíz de 5 por el módulo de V. ¿Dónde está el módulo de V? Pues está aquí. El módulo de V es igual a la raíz de 3. Bien, ahora sí, todo esto lo vamos a resolver utilizando la calculadora. El coseno de θ va a ser igual. Primero voy a resolver este denominador. Yo puedo unir en un mismo radical estos dos términos. Entonces, puedo multiplicar la raíz cuadrada de 5 por 13. El coseno de θ va a ser igual a 4 sobre. En este caso multiplico 5 por 13, dándome el resultado de 65. Ahora, ¿qué voy a hacer? Necesito encontrar solamente el ángulo entre estos dos vectores. Es decir, solo me tengo que quedar con este ángulo θ. Voy a despejar
este ángulo teta va a ser igual al arco coseno o coseno a la menos 1 de todo lo que teníamos en el segundo miembro, de 4 entre la raíz de 65. Y listo. Simplemente ahora utilizamos la calculadora, teclamos Shift coseno y ponemos 4 entre la raíz de 65. Nos da como resultado, en este caso, el ángulo de 60,26 grados. Y ya tenemos el ángulo entre estos dos vectores. Bien, hasta ahí esta clase. No se olviden de suscribirse para recibir más información de estos temas.